día de hoy con el tema de la accesión, que es otro modo de adquirir la propiedad. Entonces, listos ahí con su código, porque este tema, fíjense que es bastante extenso. Si puedo, lo termino hoy, y si no, lo terminamos el martes, ¿verdad? Pero de todas maneras, el martes nos vamos a ver. Ya todos deben tener ahí sus calendarios de exámenes también, y empezamos el miércoles, ¿verdad? Bien. Entonces, tenemos ahí nuestra guía conceptual número 25, y es de la 25 a la 29. Como repito, vamos a empezar a exponer ahorita, y Dios primero terminamos, y al martes platicamos de otras cosas. Si no, terminamos el martes. Eso no es ningún problema. Fíjense que la accesión también es un modo de adquirir la propiedad. Ya en la clase pasada vimos el tema de la ocupación, pero yo veo que muchos no tienen muy claro cuáles son los bienes muebles y cuáles son los bienes inmuebles. Entonces, aunque me tarde un poquito, yo quiero que me ayuden a leer, alguien, ¿verdad?, que me apoye leyendo los artículos que se relacionan con los bienes muebles y con los bienes inmuebles, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo 451 tenemos qué son los bienes muebles, y en el artículo 445 tenemos los bienes inmuebles. ¿Alguien quiere leer el 445, por favor? Y ponemos atención. 445, sí, Carmen María. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 445, bienes inmuebles. Son bienes inmuebles: 1, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas, y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. 2, los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. 3, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. 4, las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. 5, los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. 6, los muelles y los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Y 7, los viveros de animales, palomares, colmaneras, estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Y luego, muchísimas gracias, Carmen. Y luego tenemos en el artículo 446 los bienes inmuebles por analogía. Y ahí encontramos que para los efectos legales, los derechos reales se consideran inmuebles. También para efectos legales, los derechos reales sobre inmuebles, ¿verdad? Y las acciones que los aseguren. Entonces, les decía, por ejemplo, la vez pasada, la hipoteca es un modo de garantizar el cumplimiento de una obligación, recae sobre bienes inmuebles y se considera entonces también un bien inmueble. A eso se refiere. 451, hacemos referencia, son bienes muebles, regula la ley. ¿Alguien va a ayudar? Sí, Fabiola, por favor. Yeah. Gracias. Bienes muebles. Artículo 451. Son bienes muebles. Primero, los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. 2, las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. 3, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 4, las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. 5, los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales. Y 6,
los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Muchas gracias, Fabiola. Entonces, vean, es importante que aprendamos bien cuáles son los bienes muebles y cuáles son los bienes inmuebles. Porque, por ejemplo, cuando explicamos el tema de la ocupación, vimos que la ocupación por excelencia es para adquirir la propiedad sobre bienes muebles y que no aplica para bienes inmuebles. La propiedad, esa es para todos los bienes siempre y cuando sean de lícito comercio, ¿verdad? Entonces, ahora entramos con el tema de la accesión. La accesión la encontramos regulada a partir del artículo 655. Vamos al 655, por favor. ¿Ya? Pues vean, también forma parte de la propiedad todo aquello que se vaya incorporando a la misma y todo aquello que produzca un bien. Cuando estamos ante la producción de bienes, entonces, o sea, la producción de frutos, estamos ante la accesión discreta. Y cuando hay un bien determinado, mueble o inmueble, que se une a otro bien, estamos ante la accesión continua porque se une un bien a otro, ¿verdad? Accesión continua, hay unión o hay incorporación. Tenemos en nuestra primera guía dos definiciones, una de Clemente de Diego y otra del maestro Alfonso Brañas. Brañas, inclusive, por eso transcribí, ahí tienen encerrado en comillas y citado el autor de todo este parrafito, porque él hasta proporciona un ejemplo. Y yo quiero que llevemos la lectura de esto detenidamente para que vayamos, de esa forma vamos a comprender ya todo lo que sigue, ¿verdad? Entonces, el maestro Brañas nos indica que la accesión es un concepto global, dice, en todo lo que produce un bien y que le pertenece a este. Por ejemplo, cita él, en una plantación frutícola, o sea, de frutas, las naranjas pertenecen al dueño de los naranjales. Entonces, hay frutos, ¿verdad? Y así pasa también con las crías de los animalitos. La perrita o la vaquita que va a tener sus crías, ¿a quién le van a pertenecer esas crías? Al dueño del bien matriz, o sea, del bien principal. Y también aplica en todo lo que se une o se incorpora a un bien por acción de naturaleza o del hombre, por ejemplo, cuando un terreno aumenta su extensión por el transcurso de los años, ya sea por acción de la corriente de las aguas de un río o porque hay algún desprendimiento de una porción de terreno que se incorpore a él. Entonces, aquí están las dos clases de accesión, la accesión continua y la accesión discreta, santo Dios. Entonces, cuando nos referimos a la accesión discreta, estamos haciendo relación o nos estamos refiriendo a todos los frutos que produce un bien, ya sean frutos naturales o frutos civiles. En el artículo 471 del Código Civil, pues tenemos el tema de los frutos, ¿se recuerdan? El 471, veamos ahí, frutos de los bienes, y regula que el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpora por accesión de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código. Ahí hace entonces relación a las dos clases de accesión, a la discreta y a la continua. A la discreta en relación a los frutos que produce un bien y a la accesión continua en relación a todo lo que se incorpora. Ahora bien, en el artículo 655 y 656 ya vamos definiendo en qué consiste la accesión. Veamos el artículo 655. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. O sea, si tú eres dueño de la perrita, eres dueño de los animalitos bebés, o sea, de las crías.
Si tú eres dueño de los árboles, como dice el maestro Brañas, él pone de ejemplo naranjales, pues pensemos en limones, en bananos, etcétera. Entonces, eres dueño del árbol que produce esa fruta y del terreno, por ejemplo, también eres dueño de los frutos. Por eso nos dice frutos naturales y frutos civiles, que los civiles pues son los rendimientos que se obtienen de un bien. Por ejemplo, si dan en arrendamiento un inmueble, la renta es un fruto civil. Si ustedes tienen depositada cierta cantidad de dinero en el banco, los intereses que les den por esa cantidad de dinero que está depositada en el banco son frutos civiles. Veamos el artículo 656. Son frutos naturales, las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtienen con o sin la industria del hombre. La crema, la leche, por ejemplo. No se conceptúan frutos naturales, sino los que están manifiestos, producidos o nacidos, ¿verdad? Y respecto a los animales, basta que estén en el vientre de la madre. La cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, ¿verdad? Salvo que haya estipulación en contraria, que a veces pactan, ¿verdad? Llevan a la hembra con otro animalito para que tengan bebés y entonces esos bebés a veces se los reparten, por ejemplo. Pero son dueños siempre de las crías o de los frutos que un bien produce, y por eso cuando hablamos de crías o de frutos naturales y civiles, nos estamos refiriendo a la accesión discreta. Y eso te permite ejercer el dominio sobre los frutos o las crías de los animalitos, también ejerces el dominio sobre ellos, ¿verdad? Siempre y cuando seas el dueño del bien principal. Entonces, ahí en nuestra guía 25, pues tenemos la definición, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos naturales, las producciones espontáneas de la tierra, las crías, etcétera, que están reguladas en el 656? Y los frutos civiles, pues son los resultados que integran la renta producida por la cosa en forma indirecta, pues provienen de ella por contrato, última voluntad como la herencia, los legados o por la ley, ¿verdad? Como les comentaba, el ejemplo de los intereses que genera el dinero que se encuentra depositado en un banco, por ejemplo. Entonces, la renta, los intereses bancarios, las utilidades que representa una empresa o una sociedad anónima. Y luego tenemos la accesión continua, esa es más amplia. Entonces, repito, cuando hablamos de la accesión discreta, nos estamos refiriendo a los frutos naturales y civiles que produce un bien y también a las crías, ¿verdad? Y ahí lo tienen regulado del artículo 655 al 657. Ahora bien, cuando hay un bien, ya sea mueble o inmueble, que se incorpora a otro bien, mueble o inmueble, entonces estamos hablando de la accesión continua, es decir, todo lo que se une a un bien, todo lo que se incorpora a un bien. Veamos el artículo 471, ya lo leímos, ¿verdad? Y entonces ya vimos que se ejerce la propiedad también sobre lo que se incorpora o se une a un bien. En cuanto a las teorías, pues la posición que predomina para este tipo de modo de adquirir la propiedad es una posición ecléctica. ¿Por qué? Porque considera que la accesión discreta es un efecto del derecho de propiedad, una consecuencia, ¿verdad? Es decir, producir frutos, tener crías de tus animalitos, entonces eso te permite ser los propios. Ahora, en accesión continua, ese es un modo de adquirir la propiedad porque se hacen propias, o sea, aumentan tu dominio todo aquello que se va incorporando
al bien, ¿verdad? Siempre y cuando sea de forma lícita, ¿verdad? Porque recuerden que la propiedad tiene también sus limitaciones, prohibiciones y obligaciones. Ok. Ahora bien, en la siguiente guía, compañeros, tenemos las clases de accesión continua, porque la accesión discreta ya vimos, son los frutos naturales y civiles y las crías, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes en el 456 y en el 457 del Código Civil, que ya leí, yo lo leí. Ahora empezamos con las clases de accesión continua. Y vean esto de la accesión continua. Por eso les decía que es bien importante que tengan bien claro qué es un bien mueble, qué es un bien inmueble, porque aquí en la accesión continua encontramos 3 grandes clases y cada clase tiene sus subclases. Por eso tenemos que hay accesión continua de un mueble a un inmueble, que hay accesión continua de un inmueble a otro inmueble y que hay accesión continua de un mueble a otro mueble. Entonces hay de mueble a inmueble, de inmueble a inmueble y de mueble a mueble. Es un trabalenguas, pero sí existe. Cuando hablamos de la accesión continua de mueble a inmueble, encontramos ahí a la construcción, a la plantación y a la siembra, ¿ya? Cuando hablamos de la accesión continua de inmueble a inmueble, encontramos la abulsión, la aluvión, la mutación de cauce y la formación de isla. Y cuando encontramos o nos referimos a la accesión de mueble a mueble, accesión continua, encontramos a la adjunción o unión. Encontramos a la especificación, a la conmixción y a la confusión. Miren, las preguntas las voy a responder al final, porque si no vamos a estar interrumpiendo y no vamos a entender. Pero ahorita voy a atender a Edgar. ¿Qué pasó, Edgar? Edgar Antonio López Moreira. Perdón, Elic, moví mi teléfono y sin querer puse la manita. Perdón, Elic. Ah, bueno, ok. Sin querer queriendo, ¿verdad? Bueno. Sí, que solo quería saludar. Mucho gusto, Edgar. Entonces, continúo, ¿verdad? Porque fíjense que quiero que me entiendan primero todas las ramitas y clasificaciones que hay, porque si no lo hacen, entonces va a haber por ahí una confusión. Bueno, repito, entre las clases de accesión continua, entonces tenemos de inmueble a inmueble, de inmueble a inmueble y de mueble a mueble, ¿verdad? Luego, finalmente, en la de mueble a mueble que les indiqué, pues encontramos la adjunción o unión, la especificación, la conmixción y la confusión. Por favor, ustedes con esa guía 26 se pueden dar cuenta que en cada accesión discreta encontramos también su respectiva regulación legal. Este es un tema bastante extenso en relación a la clasificación amplia que tiene y también en cuanto a la lectura de su regulación legal. Ustedes no olviden, aquí, por ejemplo, tienen la obligación de ir a leer del artículo 655 al 702. Por favor, no se confíen solo en las famosas hojitas, porque ya ven que esta es mi agenda a desarrollar y no todo lo que expreso está aquí, ¿verdad? Pero sí los puntos más importantes, porque si no, en los temas de derecho civil hay tanto que hablar que resulto hablando de otros temas y de repente no desarrollo el contenido programático. Entonces, por eso es que tengo la agenda y también lo elaboro porque ahí van las definiciones, pero se llama guía conceptual, porque están las definiciones de los conceptos más generales y que ustedes deben de aprender, además de la regulación legal que la voy desprendiendo.
Las guías son del Código Civil, pues ni modo, esa crítica me la han hecho algunos. Es que las guías es el Código Civil, pues ni modo, estoy dando civil, ni modo que voy a hacer guías de derecho laboral cuando doy civil, ¿verdad? Entonces, siempre hay gente con la que no se puede quedar bien, pero eso no importa. Sigamos con las clases de accesión continua, que es la que permite mayor clasificación. La discreta ya se dieron cuenta que no. Ahí están los frutos naturales, los frutos civiles y las crías, punto. Y 3 artículos tienen. Pero la que sí lleva más clasificación y más regulación legal es la accesión continua. Bueno, entonces vamos ahora a pasar a nuestra guía número 27. En la guía número 27, compañeros, tenemos la accesión continua de mueble a mueble. ¿Qué significa ese relajito de mueble a inmueble? Significa que un bien mueble se va a incorporar a un bien inmueble. Eso es, por eso se dice de mueble a inmueble. Ustedes pueden ir haciendo las anotaciones respectivas en su código. Digamos, en los primeros 3 artículos tuvieron que haber colocado ahí accesión discreta, ¿verdad? Para el 655 y el 657. Ahorita, a partir del 658, ya iniciamos con la accesión continua. Ahí le van anotando a la par a su Código Civil. Bueno, para el tema de la accesión continua encontramos 3 clases: la construcción, la siembra y la plantación. Y traigo a colación nuevamente este artículo 658, parte, ¿verdad? Que nos indica: lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta. ¿Ya? Lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece a quién? Al propietario de esta, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Dependiendo de la construcción, plantación y siembra, dependiendo de la forma en que se haga, por eso ustedes tienen a la par efectos legales. Entonces, en el artículo 659 tenemos que toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. Y lo encontramos regulado del 658 al 668. Ahí tenemos la accesión de buena fe. Cuando la accesión es de buena fe, entonces el dueño del terreno en que se edifica, construye, siembra, plantea, tiene derecho a hacer suya la obra, previa indemnización correspondiente, ¿verdad? O de obligar al que edificó, plantó, a pagarle el precio del terreno y al que sembró solamente su renta. Si el sembrador o edificador es de mala fe, pues el que de mala fe edifica, planta o siembra en terreno ajeno, pierde lo edificado, plantado o sembrado, sin que tenga derecho a reclamar indemnización porque es de mala fe. Alguna del dueño del suelo ni retener la cosa. Él actuó de mala fe, entonces no tiene derecho a pedir indemnización como en la de buena fe. El derecho del dueño del terreno en que se haya edificado de mala fe podrá pedir la demolición de la obra y la reposición de las cosas a su estado primitivo, ¿verdad? A costa del edificador. Si ambos actuaron de mala fe, entonces compensa. Es decir, que como uno ocasionó el daño al otro y el otro también, compensación quiere decir que entonces es una especie como de empate. Compensan sus daños y perjuicios y compensan los daños porque uno es acreedor del otro y el otro deudor del otro, y entonces compensan porque simultáneamente tienen esas obligaciones, ¿verdad? Entonces se extingue la obligación por compensación. Luego tenemos cuando haya mala fe en el edificador y sembrador y cuando haya mala fe en el dueño.
Vean, de acuerdo al 665, entonces hay mala fe de parte del edificador, plantador o constructor o sembrador, edificador, plantador o sembrador, porque esta accesión es solo para la plantación, construcción y siembra. Entonces, cuando hace la plantación, edificación o siembra en terreno que es ajeno y no pidió previamente el consentimiento por escrito, ahí hay mala fe, ¿verdad? Construye en terreno ajeno, siembra o planta en terreno ajeno y no solicita, vean que nuestra legislación está diciendo que solicite previamente por escrito la autorización. Entonces no lo hace, hay mala fe. ¿Y cuándo hay mala fe en el dueño? En el dueño hay mala fe cuando a su vista, ciencia y paciencia se hiciera en el edificio la siembra o la plantación y no se opone. Está viendo que en el terreno, en su terreno, están sembrando maíz, están sembrando frijol, ¿verdad? Entonces, como hace referencia a la siembra y como están sembrando y están plantando a la vista del dueño, ¿qué significa esto? El dueño del terreno se está dando cuenta. Por eso la ley dice en el artículo 666, a su ciencia y paciencia, y no se pronuncia al respecto, entonces no se opuso a ellos, hay mala fe por parte del dueño. Y hay mala fe en el sembrador, edificador o plantador si él realiza la obra, pero o siembra o edifica o ¿qué sería? Plantador o sembrador, pero no solicita un permiso por escrito, dice el 665, al dueño. Entonces ahí hay mala fe por parte de él. Bueno, ahora, por eso es que en la guía número 27 ustedes tienen las clases de accesión continua, pero de mueble a inmueble, ¿verdad? O sea, en la construcción vemos que los ladrillos, los bloques se incorporan a un terreno, ¿verdad? Entonces, por eso es de mueble a inmueble. Los árboles se incorporan a un terreno. Ahí están los árboles de naranja, de limón, ¿verdad? Entonces, están incorporados a un bien inmueble. Y en la siembra, pues también las semillas se incorporan a un bien inmueble y ya van produciendo los frutos. Todos los efectos legales los tienen ahí, siempre en esa guía, pero a la par, ¿verdad? Y deben ser de lectura obligatoria todos los artículos que en resumen les comenté hace un momentito. Luego ya tenemos una accesión continua, pero de inmueble a inmueble, ¿verdad? De inmueble a inmueble. En la accesión de inmueble a inmueble, ¿qué es lo que nos está indicando? Que un bien inmueble se va a incorporar a otro bien inmueble. Por favor, ahí siempre deben de tener claro el artículo 400, ahorita les digo, los que acabamos de leer, creo que son 51. Análisis de bienes muebles, perdón. Deben de tener claro 445 y el 446, por favor. Todo lo relacionado a bienes inmuebles, porque en el 451 encontramos lo relacionado a bienes muebles, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos entonces. Les comentaba que en la accesión de continua de inmueble a inmueble, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Un bien inmueble se incorpora a otro bien inmueble. Y por eso, pues les mencioné hace un momentito que deben de tener siempre clarito el artículo 445 y 446 del Código Civil. Bueno,
Dentro de esta clase de accesión continua de inmueble a inmueble encontramos 4 más. La aluvión, la abulsión, la mutación de cauce y la formación de isla. Cada uno tiene su respectivo articulado, ahí lo pueden leer, ahí está transcrito y es para que vean ustedes la gama que existe en relación a la accesión continua de inmueble a inmueble, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede aquí? En la abulsión, por ejemplo, la corriente de un arroyo, torrente o río segrega, fíjense, segrega de su ribera una porción de terreno. Y esa porción de terreno, imagínense, como la fuerza del río lo trae, ¿verdad? El río lo trae con esa fuerza, por esas tormentas que hay, que ahorita ya dijo el Mentirumen que termina la canícula y que empiezan otra vez las lluvias, ¿verdad? Y de ahí la serie de tormentas. Recuerden que el año pasado hubo unas tormentas famosas que era el Iota y el Ieta, algo así eran, ¿verdad? Pero del Iota sí me recuerdo. Y sí, Ieta e Iota, y estas provocaron unos daños tremendos. Entonces, la fuerza del río, del arroyo, y si bumen, pues, perdóname, la fuerza del arroyo, del río, ¿verdad? Que eso es lo que nos está indicando, ese torrente trae tanta fuerza, es una fuerza natural, ¿verdad? Trae tanta fuerza que provoca el desprendimiento de una porción de terreno y esta porción de terreno, como trae esa gran fuerza, se incorpora a otro bien inmueble. ¿Me explico? Entonces aquí es violenta la situación, la fuerza natural es violenta, ¿verdad? Como repito, ese torrente, esa fuerza natural desprende una porción de terreno que le pertenece de una porción de terreno de una propiedad y obviamente que le pertenece a otra persona, pero esta se incorpora a la propiedad inmueble de otra persona. Y entonces, ¿qué hacemos con la propiedad? Primero vamos a leer el 676. A ver quién me ayuda a leer el 676. Ahí estamos con el tema de la abulsión, en donde sí hay desprendimiento. Brian, por favor, gracias, Brian. Buenas tardes, licenciada. Pues no solo molestando el Brian. Buenas tardes, licenciada. Artículo 676, abulsión. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades, fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado. Pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción arrancada. Exacto. Y vean el 677. Gracias, Brian. Si la porción conocida de terreno segregado de una ribera queda aislada en el cauce, continúa perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fue segregada. Lo mismo sucederá cuando dividiéndose un río en arroyos circunde y aísle algunos terrenos. Entonces, de acuerdo al 676, ¿cómo hacemos para alegar la propiedad? Ya vimos que hay una porción conocida de terreno, la transporta a otro inmueble, ¿verdad? ¿Quién conserva la propiedad de la porción del terreno incorporado? Sí, Carlos. El propietario, licenciada, del terreno donde fue desprendida la parte, pero solo tiene un plazo de 6 meses para poder alegar ese derecho. Y si no lo alegan en ese plazo de 6 meses, Carlos, ¿qué pasa? Pasa a ser propiedad a donde fue a dar esa parte del terreno, licenciada. Muy bien, excelente. Gracias, Carlos. Muy buena interpretación. Muy bien, excelente.
Entonces hay un plazo de 6 meses para que el dueño de esa porción alegue el tener la propiedad sobre el mismo. Si no lo hace, entonces queda a favor, como dice Carlos, y lo regula la ley, a favor del dueño del bien al cual se unió esa porción de terreno. Ahora bien, existe también la aluvión. Ahí en la aluvión la tenemos en el 679. Vayan anotando ahí. Fíjense que en la abulsión ya colóquenle ustedes accesión discreta de inmueble a inmueble. Por eso deben tener el bolígrafo ahí y obviamente el resaltador, ¿verdad? Ahora vamos con la aluvión, el aluvión. La aluvión la tenemos regulada en el 679. Aquí también hay un aumento en la porción de un terreno, pero aquí no hay desprendimiento de una porción de terreno. Aquí es paulatinamente, lentamente, el arroyo va acrecentando el inmueble de otra persona. Aquí no hay esa violencia de la fuerza natural que arranca esa porción de terreno y se incorpora al otro. Aquí no. Veamos el 679, fíjense bien. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas, ¿verdad? Cuando ya sufre esa transformación los ríos o las aguas y entonces ya se vuelven en tierra, digamos, por así decirlo, esa sedimentación. Entonces, en la aluvión, repito, no hay un desprendimiento de una porción de terreno. Aquí lo que hay es un acrecentamiento que reciben los inmuebles, ¿verdad? Paulatinamente, lentamente, ya sea por accesión o sedimentación de las aguas. Y ahí lo tenemos en el artículo 679, que también lo transcribí en su guía conceptual número 28. Luego tenemos la mutación de cauce, la tenemos regulada del artículo 673 al 675. Veamos en qué consiste. Vean el 673. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Sí, Alexia. Gracias. 673. Sí, es 673, ¿verdad? 673, mija. Ok. Cauces de los ríos. Los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separara heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante, de unas y otras. Y otras, muy bien. En el 673, en el 674 tenemos regulado el nuevo cauce del río. Vean, ahorita que viene las lluvias más fuertes, estos fenómenos los vamos a conocer. Estén pendientes de las noticias. ¿Por qué? Cuando hay esa lluvia muy fuerte, esa tormenta fuerte, ya ven, puede ocasionar la aluvión, puede estar ocasionando la abulsión y también altera los cauces de los ríos. Miren. Entonces, si esos ríos que queden abandonados por variar naturalmente, porque aparte es cuando varían, y tenemos conocimientos, cuando varían con la intervención del hombre para satisfacer intereses particulares, eso todo el mundo lo sabe, varían los cauces de los ríos. Pero aquí estamos hablando de los fenómenos naturales. Entonces, varían naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de los predios ribereños, todos los que están ahí en la longitud respectiva, o sea, de acuerdo a su medida. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, era el límite. Entonces, la nueva línea divisoria correrá equidistante, en partes iguales, de unas y de otras, ¿verdad? Y cuando en un río navegable o flotable, variando naturalmente de dirección, se abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en el dominio público.
¿verdad? El dueño de la heredad, o sea, del inmueble, lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco, ya naturalmente o bien por trabajos legalmente autorizados para el efecto. Y hay cauces abandonados que los encontramos regulados ahí en el artículo 675. Los cauces públicos que queden en seco o a consecuencia de trabajos autorizados por concesión especial formarán parte de esta si no se establece otra cosa en las condiciones en que se hizo. Entonces, a estos 3 artículos ustedes les van a hacer un corchete ahí y van a anotar accesión continua de inmueble a inmueble o de bien inmueble a otro bien inmueble, ¿ya? Para que la vayan ubicando ustedes también en su ley, no solo en las hojitas, como me dicen, no en las guías, sino que ustedes deben saber ubicar cada figura en todo este maravilloso libro que se llama Código Civil. Luego, en cuanto a la accesión continua de inmueble a inmueble, finalmente encontramos ahí la formación de isla, que tiene mucha relación con lo que acabamos de estar hablando del aluvión, de la abulsión, etcétera, y lo tenemos regulado en el artículo 678. Las islas que por sucesiva acumulación, ¿ves?, de arrastres superiores. Las tormentas son las mejores autoras de todas estas cuestiones. Los huracanes, ¿verdad?, se van formando en las rías, pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas de cada una. ¿Por qué? Porque se está incorporando a su bien, o a las de ambas márgenes si la isla se hallase en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente por mitad. Si una sola isla, si formada, distare de una margen más que de la otra, o sea, se aproxima más al otro inmueble, será únicamente y por completo dueño suyo el de la margen más cercana. Ahí donde se vaya formando, ahí entonces se ejercerá la propiedad, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a la proporción y medida de su bien inmueble. Entonces ya tenemos claro que en cuanto a la accesión continua, existe de mueble a inmueble, donde vimos la construcción, la siembra, la plantación, ¿verdad? Un bien mueble se incorpora a un bien inmueble. Ahorita hemos terminado la accesión continua, también continua, pero de un bien inmueble que se incorpora a otro bien inmueble. Y entre ellas encontramos la aluvión, ¿verdad?, en donde no hay desprendimiento de una porción de terreno que se incorpore a otro, sino que se va dando paulatinamente esa sedimentación. La abulsión, en donde sí hay desprendimiento de una porción de terreno que se incorpora a otra. Carlos nos hizo muy bien la interpretación del artículo en cuanto al plazo para ejercer, alegar el dominio de ese bien, la mutación de cauce y la formación de isla. Repito, clases de accesión continua de inmueble a inmueble, ¿verdad? Hay un aumento de terreno en la aluvión, y en la abulsión pues es lo que la fuerza del río arrastra de un bien a otro, ¿verdad? Pasamos ahora a la última guía conceptual, que es la número 29. Esta guía conceptual número 29 también tiene la accesión continua, pero de mueble a mueble. Aquí lo que debemos de tener claro entonces es el artículo 451, porque en el artículo 451, no lo olviden por favor, en el artículo 451 nos describen los bienes, ¿qué? Los bienes muebles, 451. ¿Verdad? Ya una compañera nos hizo favor de leerlo al inicio de la transmisión, y pues en el 451 tenemos todo, tenemos enumerado los bienes muebles en 6 numerales, ¿verdad? En la guía 29, compañeros,
tenemos entonces, ya para finalizar, la accesión continua de mueble a mueble, ¿ya? De mueble a mueble. Entonces, eso significa, como esa accesión continua, que se va a incorporar un bien mueble a otro bien mueble, ¿ya? O se van a unir, pues, dos bienes muebles. Así es más fácil. No, mueble a mueble, de mueble a inmueble y de inmueble a inmueble. Es que parece trabalenguas, pero sí existe, legalmente existe, ¿verdad? Y si ustedes van poniendo atención, se dan cuenta, bueno, el tema de la accesión continua de inmueble a inmueble, pues obviamente es más en el área rural, ¿verdad? Donde hay ríos, arroyos, etcétera. No aquí en la ciudad. Pero ahorita que vamos a ver esta unión o incorporación de un bien mueble a otro bien mueble, se van a dar cuenta que es más común de lo que se imagina. Fíjense, aquí se están uniendo dos bienes muebles. Dentro de esta clasificación, pues encontramos la unión o adjunción o conjunción, que es la primera, unión, conjunción o adjunción. Unión. Encontramos la especificación y encontramos la conmixtión y la confusión. La conmixtión hace referencia a mezclas. Cuando las mezclas son de sólidos, se llama conmixtión. Cuando las mezclas son de líquidos, se llama confusión. Y el ejemplo, obviamente, amigos, pues le da a uno una mejor idea de cada una de las cosas. Entonces, la unión o conjunción o adjunción, que eso es la primera, aquí existe la unión de dos cosas, muebles, por supuesto, porque de eso estamos hablando, ¿eh? Su regulación legal, ahí la tenemos en el 689, que ya debemos tener preparados aquí nuestro código siempre y anotando y subrayando, ¿verdad? Bueno. Entonces, tenemos, repito, la unión de dos cosas muebles, ¿verdad? Pertenecientes a distintos dueños. Y aquí se unen de tal manera que vienen a formar una sola con la posibilidad de separarlas o que subsistan después con independencia. O sea, no se van a deteriorar los muebles, ¿verdad? Pueden subsistir independientemente. Veamos ese artículo 689. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho a exigir la separación. Miren, esto es lo que comúnmente sucede con, por ejemplo, sucede mucho con los muebles para el hogar, los muebles de comedor, el amueblado de comedor, el amueblado de sala, ¿verdad? Entonces, ¿qué integra un amueblado de comedor? Su mesa y sus sillas, ¿verdad? Las mesas y las sillas, ese es otro tema, Amanda. Estamos hablando de la unión, no estamos hablando de los bienes que utiliza una familia. Por favor, ponga atención porque confunde a las personas. Ponga atención, estamos hablando de la unión de bienes muebles. Entonces, miren, ustedes tienen su amueblado de comedor. Mesa, sillas, ¿verdad? 4, 6, 8 pueden ser. Ese bien que se llama amueblado de comedor o de sala permite su separación. ¿Será que pueden subsistir las 6, 8 sillas por aparte y la mesa por aparte? Sí, licenciada. Sí. Exacto, sí, por supuesto. Puede subsistir, entonces permite esa separación que es lo que acabamos de ver. Lo mismo sucede con su amueblado de sala, ¿verdad? Por ejemplo, la mesa y los sillones de 3, 2, permite la separación. Si ustedes han formado con su hermana o hermano, por ejemplo, una biblioteca,
Él estudia medicina y ustedes derecho, ¿verdad? Ustedes van a ir colocando en esa biblioteca sus libros de derecho, sus leyes, etc. La biblioteca ahí está, en su estudio, en su dormitorio, en su sala, donde sea. Ahí está la biblioteca, ahí está el bien. Pero si tú llegas y dices, no, yo ya no quiero que mis libros de derecho estén aquí en la sala, mejor en mi habitación, porque yo leo ahí antes de dormir. Separan sus libros, deja de ser biblioteca eso, dejan de ser libros sus libros, subsiste la biblioteca, subsisten sus libros, por supuesto, permiten una separación y no hay detrimento de los bienes, ¿verdad? Entonces, ahí está en el 689, mire, pueden subsistir independientemente y permite separarse sin detrimento, sin deterioro. Ahí está. ¿Alguien me puede proporcionar otro ejemplo? Vamos a ver si lo entendieron. Un ejemplo más. ¿Qué pasó? Se durmieron. Una vajilla de platos, licenciada. Exacto, una vajilla. ¿De qué se compone una vajilla? De plato plano, plato hondo, la taza, la porcelana, ¿verdad? El pastelero, etc. Esos forman un todo que se llama vajilla, un bien. Pero si los separamos, subsisten los platos, subsisten las tazas, etc. Entonces, permite su separación y no hay detrimento de los bienes. Muy bien. Por lo menos uno está poniendo atención. Los otros como que se durmieron. Pasamos ahora a la especificación. En la especificación también es una accesión continua, pero de un bien mueble a otro bien mueble. O sea, se unen dos bienes muebles, ¿verdad? Esto es lo que quiero que entienda, porque la compañera que proporcionó ahí su ejemplo del menaje, estamos hablando de la unión de bienes muebles. Entonces, no de la institución, ¿verdad? Entonces, por eso les dije que deben tener bien claro qué es un bien mueble y qué es un bien inmueble. Ahorita, como ya estamos en esta clase de accesión de la unión de dos bienes muebles, pues lo que hay que tener claro que son los bienes muebles. La especificación, amigos, esta consiste siempre en la unión de dos bienes muebles, pero aquí lo que sucede es que una persona transforma un bien mueble mediante la acción de su trabajo, ¿verdad? Un bien de ajena pertenencia, un bien que le pertenece a otro, transforma mediante su trabajo, ¿verdad? Ese bien y entonces crea otro. ¿Me explico? Veamos el 698. Miren, pues, existe un bien mueble y una persona a través de su trabajo, llámese joyero, llámese costurera, llámese modista, llámese carpintero, llámese pintor de obras de arte, escultor, etcétera, transforma ese bien que le pertenece a otro y crea una obra. Entonces, creó un cuadro, ¿verdad? Por ejemplo, creó un traje muy elegante ahí, o para dama o por caballero, creó un anillo, una joya, unos aretes, etcétera, ¿verdad? Entonces confecciona un traje para caballero o dama. Y el artista pues utiliza sus pinceles, sus lienzos, sus pinturas y crea una obra, ¿verdad? Alguien también une la piel para hacer unos zapatos a un estilo único, por ejemplo, con adornos exclusivos, etcétera. Entonces, eso se llama especificación. Lo encontramos en el 698 y, por favor, quiero que lo lean. Ayúdenme a leer mientras desenredo el Código Civil aquí. El artículo 698. Por favor. Sí, Amanda. Empleo de materia ajena. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito artístico de ésta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño.
o sea, los elementos nada más, porque ya la obra va a tener un precio diferente. A eso se refiere. Y por último tenemos la famosa conmixtión y confusión. Gracias, Amanda. Ahí, como les dije un ratito antes de llegar hasta acá, cuando hablamos de la conmixtión, hablamos de mezclas de bienes muebles, ¿verdad? No olviden que ahorita estamos en accesión continua de mueble a mueble. Y eso es lo que le tienen que ir anotando a la par de cada artículo. Por ejemplo, ahorita que Amanda nos leyó el 698, ya sabemos que eso se llama especificación, que la especificación es una accesión continua de bienes muebles. Todo eso lo tienen que ir anotando porque después ya no van a saber. En la conmixtión tenemos que esta se produce cuando se mezclan varias cosas sólidas de la misma o distinta especie y que pertenecen a diferentes dueños, porque si es el propio, pues no ocasiona a problema, ¿verdad? Pero si pertenece a varias personas, ya está generando ahí una copropiedad, ¿verdad? Y la copropiedad tiene sus reglas que vamos a ver posteriormente ya la copropiedad. Entonces, tenemos aquí que se mezclan varias cosas sólidas, ¿verdad? Ustedes han oído esa mezcla que se llama mixto listo. ¿Lo han visto? Que sirve para las construcciones. Entonces, ahí se están mezclando. ¿Qué se mezcla ahí? ¿Cemento y qué? Agregado. Harina y agua. Y aditivos. Ajá. Entonces, arena y agua y piedrín y no sé qué más, ¿verdad? Bueno, piedrín y cemento tienen unas también. Entonces, esa mezcla se llama conmixtión. Cuando hacen una ensalada, ¿qué mezclan? Verduras. Lechuga, tomate. Con verduras, con frutas, etcétera, ¿verdad? También lleva algo de líquido. Ahí están mezclando una ensalada. Ahí están mezclando vegetales o frutas y produce una ensalada. Y si mezclan harina y también jamones y lo meten al horno, hay una cosa ahí que como les gusta a los jóvenes, a ustedes les gusta. La famosa la pizza. Cabal, a los jóvenes les gusta. Y a los viejitos como yo nos hace daño una cosa y nos hace daño otra. Esa es una mezcla, ¿ya? Esa es una mezcla y se llama, para efectos legales, se llama conmixtión. Voy a pedir una conmixtión de jamones y harinas, entonces ya será una pizza. Y cuando lo que mezclan son líquidos, eso se llama confusión. De eso sí van a saber más ejemplos. Un café con leche, ahí mezclé café y leche, confusión. Café latte le llaman unos y café con leche otros, ¿verdad? Un capuchino. Una limonada, ¿qué mezclas en una limonada? Tienen que ser dos líquidos. Víctor. Dos líquidos, agua y el jugo de limón. Ahí está, Víctor lo explicó, agua y jugo de limón. Mezclaste una michelada, lo anotaron ahí también, ¿verdad? Entonces, B8 y cerveza. Ya vieron que eso sí lo saben bien. Esas mezclas se llaman confusión. También, pues, no solo para bebidas así hay, sino que, por ejemplo, si mezclan dos líquidos, tienen un perfume, ¿verdad? El alcohol en una especie que no sé, desconozco el término específico, y el aroma, un perfume. Si mezclan otros dos líquidos por ahí, van a tener un jarabe, por ejemplo. Entonces, los perfumes, las jarabes, etcétera, las bebidas, ¿verdad? Son el mejor ejemplo de las mezclas. Sí, Andrés, o no sé quién pidió la palabra. No sé. Bueno, pero aquí finalicé. Ahora sí, ya me pueden formular sus preguntas.
No se duerman, muchachos. Sí, Carmen. Sí, licenciada, disculpe, solo con la aluvión. ¿Podría darme un ejemplo así como que para que lo pueda entender mejor, por favor? Es que en la aluvión no hay desprendimiento de una porción de terreno que se incorpore a otro como si pasa en abulsión. Lo que pasa es que se aplica a los terrenos que están cerca de un río, ¿verdad? Porque el río va trayendo poco a poco, por eso dice paulatinamente, se va incorporando a través del tiempo bienes que van a hacer a donde se incorporen, que ese bien al que se incorporen aumente la medida o la dimensión de su terreno, pero es porque poco a poco va formando la arenita, por ejemplo, ¿verdad? Se va incorporando, y entonces va agrandando tu inmueble, pero no hay desprendimiento, sino que conforme el tiempo ya va a medir centímetros de más y luego ya serán metros de más. ¿Sí, Carlos? Gracias, licenciada. Pues nada. Sí, Carlos, tú levantaste la mano. Carlos. Bueno, entonces podemos dar por... ¿Sí, Carlos? Sí, licenciada, era para explicar eso a la compañera que es la acumulación de piedras. Acumulación. Sí, que es para hablar de lo mismo que usted estaba explicando, licenciada, que la acumulación de piedras, árboles, arena, sí. tierra, acumulación La tierra. de árboles, de tierra, de arena, piedras. Va a ser que se vaya, que exista un acrecentamiento en otro inmueble, ¿verdad? Entonces, por esa acumulación, ese arrastre, más que todo de tierra, va a hacer que se vaya creciendo ese inmueble. Así es. Bueno, entonces nos vemos el día martes, compañeros. Ustedes inician ya el miércoles sus exámenes y veré si iniciamos el martes con otro tema o si llegamos hasta acá. Esperen mis instrucciones entonces día martes, ¿de acuerdo?